jornada del viernes 21 de julio. Mucha información se ha generado en este último día laboral de la semana, indicando que en las últimas horas se habrían dado dos aparatosos accidentes de tránsito. Uno sería entre dos buses o las llamadas flotas de 2 pisos, que habría terminado con los 2 choferes aprehendidos, y otro sería de 2 tráilers que habría terminado con uno de los conductores fallecido. Sin embargo, también hablaremos de otros temas en el ámbito político y más aún de lo que sucede entre 2 países ante un cargamento de droga que habría llegado en un contenedor. Alrededor de 10 toneladas fueron las que fueron interceptadas en Alemania, provenientes de un puerto de Paraguay, en el que indicaban que esta droga sería procedente de Bolivia, Colombia o Perú. En las últimas horas, la ministra de Paraguay habría sido entrevistada por un medio de comunicación, haciendo una serie de observaciones hacia esta droga que supuestamente sería procedente de nuestro país, indicando y revolviendo un poco las aguas entre los legisladores de Bolivia, puesto que algunos habrían sentido ofendidos por esta afirmación que había indicado de que la droga era posiblemente salida desde nuestro país. Hoy, la ministra paraguaya ha señalado que en ningún momento ha querido agraviar u ofender al pueblo o al gobierno boliviano en una carta que ha sido publicada a través de sus medios de comunicación y sus redes sociales oficiales. Eso y mucho más hablaremos, porque también Luis Fernando Camacho continúa siendo un tema que ha dado mucho de qué hablar en nuestro país, aún con las diferentes observaciones a su estado de salud y a su estado físico, ya que ha aparecido nuevamente en una audiencia cautelar de excepciones y una serie de incidentes. Luis Fernando Camacho y su familia señalaban de que él mismo no estaría recibiendo la atención médica adecuada. Sin embargo, el régimen penitenciario señala que sí estaría recibiendo la atención médica, pero es ahora donde el asesor de gestión de la Gobernación de Santa Cruz ha señalado que todo lo que ha dicho el director nacional del régimen penitenciario es totalmente una mentira. Hablaremos de estos temas, pero iniciaremos también con noticias internacionales. Imágenes impactantes llegan desde Italia, ya que en las últimas horas se ha dado la noticia de que un tremendo tornado habría azotado la ciudad de Milán, ciudad conocida por ser la ciudad de la moda, no solo de este país, sino la ciudad mundial de la moda y todo lo que son los diseñadores en el mundo. Este tornado habría sido captado por algunas personas que estaban en sus hogares y que fueron sorprendidas en horas de la madrugada por el mismo. Este fenómeno climático no es solo uno de los agravantes de lo que señalan que sería el calentamiento global, sino también algo que habría sorprendido a los diferentes residentes de esta ciudad. A propósito de los fenómenos climáticos jamás registrados en la historia del mundo, es la NASA la que en su último informe ha señalado que este mes de julio del año 2023 puede ser el mes más caliente en las áreas de verano jamás registradas en la historia. La NASA ha indicado que los diferentes problemas según el calentamiento global serían lo que estaría dando este calentamiento global jamás registrado, este calentamiento más bien de las temperaturas en los diferentes espacios geográficos donde ahora están en verano jamás registrados. La NASA ha señalado que continuará con los diferentes informes y ha pedido tomar conciencia respecto a todo lo que sería una parte del reciclaje o el cuidado de todo lo que llamamos nuestro planeta, ya que continúa quebrándose todo lo que sería la capa de ozono y lastimando al ambiente y al calentamiento global, haciéndolo más peligroso. La NASA advirtió que el mes de julio será probablemente el más caluroso sobre la Tierra en cientos o incluso miles de años. Según las herramientas de monitoreo de la Unión Europea y de la Universidad de Maine en Estados Unidos, que combinan datos del terreno y satelitales, este mes ya se han batido varios récords diarios de temperatura. Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, indicó que aunque algunas estimaciones difieren ligeramente entre sí, la tendencia del calor extremo es innegable.
El científico indicó que estos efectos no pueden atribuirse únicamente al fenómeno del Niño, un evento climático recurrente vinculado al calentamiento del Océano Pacífico ecuatorial que acaba de comenzar. Cree en cambio que lo que estamos viendo es un calentamiento generalizado prácticamente en todas partes, sobre todo en los océanos e incluso fuera de los trópicos. Schmidt prevé que esta tendencia continúe porque la humanidad sigue introduciendo gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las advertencias... Ahora volvemos a hablar sobre el ex jefe de inteligencia de Venezuela. Hablamos de Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo, quien habría sido en su momento uno de los hombres de confianza y mano derecha del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ahora ya fallecido. El ex jefe de inteligencia militar venezolano, extraditado desde España en las últimas horas, se habría declarado no culpable en su primera comparecencia ante el juez de una corte de Nueva York. El que fue el hombre de confianza del difunto Hugo Chávez se declaró a través de su abogado no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y tráfico de armas de los que se le acusa en la justicia estadounidense. Durante una vista en la Corte Federal del Sur de Manhattan ante el juez Stewart Aaron, Carvajal, de 63 años, que acudió a la audiencia vestido de civil, permanecerá detenido, pero su defensa anunció que pedirá su libertad bajo fianza para que su cliente pueda ser libre ni bien se pueda. El ex jefe de inteligencia militar venezolano, Hugo Pollo Carvajal, se declaró no culpable en su primera comparecencia el jueves ante el juez en una corte de Nueva York. El detenido tendrá que someterse a un juicio donde será juzgado por un jurado popular. Carvajal fue hombre de confianza del difunto presidente venezolano Hugo Chávez y es acusado de narcoterrorismo, tráfico de drogas y de armas. De ser hallado culpable, podría pasar el resto de sus días en la cárcel. Carvajal, de 63 años, permanecerá detenido, pero sus abogados anunciaron que pedirán libertad bajo fianza, mientras pidieron que le hicieran llegar los medicamentos que requiere por sus problemas de salud. La próxima vista judicial está prevista para el 25 de julio. El abogado de Carvajal alega que el gobierno estadounidense no ha demostrado tener pruebas y señaló que se ha basado en declaraciones falsas y no corroboradas de narcotraficantes desesperados y exfuncionarios venezolanos corruptos con rencores personales y profesionales. La fiscalía estadounidense lo acusa de aprovecharse de su autoridad como director de inteligencia militar de Venezuela para corromper las instituciones venezolanas e importar veneno a Estados Unidos. Es denunciado como una cabecilla del Cártel de los Soles, al menos desde 1999. En Venezuela, las autoridades lo acusaron de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento del terrorismo y de asociación para delinquir, luego de que apoyó en público al opositor Juan Guaidó, cuando se autoproclamó presidente de Venezuela en febrero de 2019. Como ellos sospechan de que... En el ámbito nacional, finalmente la ministra o la secretaria de Sustancias Controladas de la República del Paraguay hacía llegar a la Cancillería boliviana una carta en la que señalaba que no dijo lo que dijo y que nunca tuvo intención de agraviar al gobierno ni al pueblo boliviano. Y es que nos referimos ahora a las 10 toneladas de cocaína que fueron interceptadas el pasado 15 de mayo en el puerto de Hamburgo, en Alemania. La droga salió de un puerto paraguayo. Sin embargo, las autoridades de ese país dijeron en primera instancia de que esa droga no se produjo allí y que presumiblemente podría haber sido acopiada en otros países como Perú, Colombia o Bolivia. Esta declaración, por supuesto, causó remesón en las autoridades bolivianas que en diferentes oportunidades llamaron a las autoridades paraguayas a retractarse. Ya finalizando la jornada de jueves, el ministro de Gobierno era quien publicaba esta carta enviada por la secretaria antidrogas, Zuli Rolón, quien, insisto, dice que nunca tuvo la intención de agraviar ni al gobierno ni al pueblo boliviano con sus declaraciones, reconociendo además de que la etapa preliminar apenas empieza y en estos momentos no hay forma de saber dónde se acopió la droga ni cómo llegó a Paraguay para ser enviada posteriormente hasta Alemania. Esta es la carta de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, quien saluda al canciller Rogelio Maita
y en esta misiva dice que ha tomado conocimiento a través de los medios de las declaraciones de autoridades de Bolivia relacionadas con la carga incautada en Alemania. En tal sentido, dice la carta, es importante destacar que la mención que hice de su país, Bolivia, sobrevino a raíz de la pregunta de un periodista sobre si la droga provino de Bolivia. He respondido que, dice, estamos en una etapa incipiente de investigación con la probabilidad de que la droga haya provenido del país vecino. La respuesta se debe a la posición geográfica en que nos encontramos y porque somos considerados país de tránsito de la cocaína, hecho sobre el cual permanentemente estamos en contacto con las unidades de inteligencia de su país y trabajando para evitar esa situación de paso. Nunca fue intención agraviar al pueblo o al gobierno boliviano, ni de parte mía ni de la institución, dice la carta, que continúa señalando que augura que sigan trabajando como hasta ahora en unidad contra los esquemas criminales para el bien de nuestros países y de la región, dice la secretaria antidroga, quien aparentemente se vio presionada a enviar esta carta a Bolivia en medio de los pedidos unánimes de autoridades de gobierno que exigían una retractación a raíz de declaraciones atribuidas a esta autoridad y que tienen que ver con el segundo cargamento más grande de cocaína que llegó al viejo continente en mayo pasado y que la autoridad habría señalado, presumía, fue acopiado en países como Bolivia, Colombia o Perú. A propósito de lo que está pasando en estos momentos en la lucha contra el narcotráfico, está lo que sucedió en Alemania en mayo de este año, está la narcoavioneta con matrícula boliviana que cayó en el Chaco argentino el 18 de julio, pero uno de los hechos que marcó sin duda la agenda informativa hace algunas semanas está relacionada con el denominado narcovuelo. El envío desde el Aeropuerto Internacional de Virubiru de 500 kilos de droga hacia Madrid, España, ha sido considerado como el caso narcovuelo. Un caso por el cual el ministro de Gobierno será llevado a una interpelación nuevamente en la Asamblea Legislativa el próximo 30 de agosto. Así lo ha confirmado el diputado de la alianza opositora Creemos, Oscar Michel, quien ha dicho que la oposición política va a buscar nuevamente la censura del ministro en cuestión, criticando duramente la lucha antidroga que se mantiene hasta este momento y pidiendo al mismo tiempo de que esta vez, si es censurado, quizás con apoyo del ala evista, el presidente Luis Arce no lo vuelva a designar en el cargo. Un ministerio que no sirve para nada y lo hemos venido diciendo, si la cabeza no sirve los demás tampoco, y el ministro de Gobierno del Castillo creo que lo ha golpeado mucho el tema de la censura, 2 años y medio que no ha hecho su trabajo y desgraciadamente uno de los ministerios más importantes de nuestro país, el ministerio que debe luchar en contra del narcotráfico y en contra de todos los delitos que se cometen dentro del país, debería ser uno de los mejores y desgraciadamente el ministro se ha aplazado. Nosotros estamos ansiosos a que llegue el 30 de agosto, porque el 30 de agosto él tiene nuevamente una interpelación en base al tema del narcovuelo. Entonces, con seguridad, ansiosos en el sentido de que vamos a volverlo a interpelar y esperemos que el presidente no vuelva a cometer el error garrafal de volverlo a ratificar, porque lo que está haciendo es arrastrarlo al presidente a cometer delitos, el de ratificarlo. Así que el 30 de agosto esperemos de que no vaya a haber chicanerías de parte del presidente de la Asamblea, el señor Choquehuanca, para poder postergar esa interpelación que nosotros lo estamos esperando y toda la población con seguridad para poder saber de lo que ha sucedido y el trabajo que han hecho en base a esto que nos está golpeando mucho, que es el tema de la narcotráfico. Sí, con seguridad se lo va a censurar. Nosotros como oposición vamos a censurarlo por la incapacidad que ha venido demostrando. A diferencia del diputado Oscar Michel, el diputado Hernán Hinojosa del Movimiento al Socialismo del ala renovadora ha señalado que ellos sí creen en el trabajo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicando de que si bien los operativos antinarcóticos y todo el problema que ha
dado en el narcotráfico respecto a nuestro país en los últimos días, si preocupa, el trabajo del ministro del Castillo es destacable, señalaba Hernán Hinojosa. Ha rechazado cualquier intento de censurarlo en la próxima interpelación y ha señalado que ellos brindarán su apoyo y su voto de confianza. A nuestro ministro, a las instituciones que son llamados para poder controlar el tema del droga, eso sí lo llamamos, pero también lo compartimos. Hay de Alemania y otros países que han manifestado sin ninguna documentación, nos están apuntando a nuestro país, que supuestamente somos productores. Acá no somos productores, podemos ser transportadores que por acá pasa la droga, pero debemos redoblar nuestros operativos, en este caso el ministro de gobierno. Pero no compartimos con algunas autoridades que nos quieren echar a nuestro país como somos supuestamente productores, no compartimos. Que no hablen de manera irresponsable sin ninguna investigación. Mire, ¿qué vamos a hablar de la oposición? Siempre han criticado y siempre van a criticar. Y ahora tienen otro libreto de Sánchez Berzaín de generar otro libreto. En ese sentido, con ningún ministro ellos van a estar de acuerdo. La última censura que ellos han pedido es al ministro porque no les cayó bien, porque los metió preso por darle justicia a todos los bolivianos de lo que sucedió en 2019. Por eso lo han censurado al ministro de gobierno. Lo vamos a respaldar. Lo vamos a respaldar, consideramos que el ministro está haciendo un buen trabajo, pero no solamente el tema de drogas, que tratan de hacernos quedar mal, vuelvo a recalcar, reiteradas veces lo voy a repetir, de que no solamente en esta gestión que quieren hacerlo quedar mal a nuestro gobierno con el tema de droga, esto ha venido de muchos años. La fecha ya está marcada, 30 de agosto, será la nueva interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, fecha en la que los diputados de la oposición han dicho que van a intentar nuevamente alcanzar los 2/3 o por lo menos la mayoría para censurar al ministro en cuestión. Entre tanto, el senador oficialista Félix Aspi ha insistido en la necesidad de la implementación y puesta en funcionamiento de los radares adquiridos por el Ministerio de Defensa hace años atrás. Los radares deben entrar en funcionamiento, exhortaba hoy el senador oficialista, a tiempo de señalar también que debería haber una mayor coordinación internacional con países vecinos para la lucha contra este flagelo mundial. Yo aplaudo cualquier coordinación de lucha contra el narcotráfico, más bien los de la oposición, de repente los va a afectar a sus intereses de manejarse vigente, exigiendo, insultando al gobierno menor lucha contra el narcotráfico. Más bien deberíamos de unirnos para luchar contra el narcotráfico con Irán, con Japón, con Estados Unidos, pero de una manera responsable, porque este delito es de carácter internacional y de lesa humanidad y por lo tanto necesitamos nosotros una cooperación, no cooperación, sino una coordinación internacional para que podamos nosotros eliminar este ilícito en el mundo, ¿no? Hacer funcionar, solamente estamos hablando. Por lo tanto, según el director, dice que ya está instalado, pero falta algunos detalles. Esperemos que funcione. También nos dijo eso en un informe oral del señor ministro de Defensa, que ya se está instalando, pero faltaba algunos aditamentos que tenemos que aumentar algo de dinero que no está dentro del contrato. Entonces, por eso es que yo digo, es una adquisición del Estado boliviano, de repente no ha sido completo la adquisición. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a los 50 días de vigilia que cumple la activista Amparo Carvajal. La noche de ayer sorprendió la visita del cónsul de España acreditado en nuestro país, el señor Guillermo Gil, quien llegó hasta las instalaciones y subió incluso hasta el balcón donde se encuentra la activista de 84 años, muy escueto en sus... Ese no es el título. Muy escueto en sus declaraciones. El diplomático refería de que llegó al lugar para poder conversar personalmente con Amparo Carvajal respecto a su situación, que preocupa a las autoridades consulares de su gobierno. El cónsul ha dicho que iba a constatar el estado de salud, pero además conversar personalmente con ella respecto al conflicto que ha provocado que cumpla ya 50 días de vigilia. Señora Amparo Carvajal. Sí, como saben, he venido a visitar a la ciudadana española Amparo Carvajal para ejercer la protección consular que viene avalada por las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.
Esta visita por mi parte es para comprobar el estado de Amparo, particularmente su estado de salud. Esta visita ha tenido el conocimiento de las autoridades bolivianas, como es práctica habitual en las relaciones diplomáticas entre gobiernos, y hasta ahí es donde les puedo indicar. He estado conversando con Amparo para ver su estado de salud y para ver, bueno, pues cómo está. Como diplomáticos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? No tengo más declaraciones que hacer, simplemente es en el ejercicio de la protección consular, ver cómo está Amparo y hablar con ella en persona. ¿Cómo la podido ver? ¿Cómo la encontró? ¿Se puede mediar para el diálogo? No tengo más declaraciones. ¿Cómo la encontró? ¿Su estado de salud? ¿Cuál es el estado de la señora Amparo? ¿Cómo la vio con Era la visita que realizaba el cónsul de España acreditado en nuestro país. Seguimos hablando de este conflicto. Y es que uno de los asesores jurídicos de Edgar Salazar, quien también asegura ser el legítimo presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ha referido hoy que se está solicitando que una ambulancia evacúe a la señora Amparo Carvajal en procura de poder precautelar su vida y su salud. El asesor